¿Qué pasa, gente guapa? Aquí estamos de nuevo después de unas maravillosas vacaciones. Hemos vuelto como el ángel exterminador. Hemos vuelto como el cambio climático que siempre vuelve. Hemos vuelto como el calor que a veces viene y parece que se va, pero vuelve con más ansia de destrucción. Por eso hay tanto calor y por eso nos estamos muriendo poquito a poco. Por eso he vuelto de las vacaciones. Volvemos al ejercicio en septiembre como siempre. Muchas gracias por la paciencia, si la habéis tenido, y espero que hayáis pasado unas vacaciones maravillosas como yo, que me ha servido sobre todo para adelantar lecturas, leer libros bastante grandes, extensos. Hoy hablaremos de uno de ellos, de una de esas lecturas. Y también pues me ha servido para darle una vuelta al canal y a intentar pues innovar de alguna u otra manera. Como veis, no estoy en mi sitio habitual, estoy sentado porque sí que me gustaría cambiar un poquito las posiciones y también la manera de grabar para que sea mucho más dinámico, o eso intentaré. También habrá una nueva introducción que veréis después de esta maravillosa introducción, valga la redundancia. Perdón, habrá una nueva intro, sí, no sé cómo llamarlo, que no está grabada aún, pero así me obligo a grabarla, porque si lo dejo ya grabado de antemano diciendo que ya lo tengo hecho, pues luego lo tendré que hacer, ¿no? Cosas de vagos, ¿vale? Cosas que solo hacemos los vagos para intentar hacer cosas. Así que bueno, pues os dejo con la intro y os dejo con el vídeo y estamos de vuelta, como no. Venga, vamos allá, que tenemos las pilas recargadas. ¡Pu! Hablamos sobre libros, leemos libros, somos libros, tocamos libros, vemos los libros, sentimos libros, amigos libros, familia libros, aquí son todo libros. Let's read about it. Bueno. Extensos libros. Hoy vamos a hablar de varios libros, pero nos centraremos sobre todo más que en los libros, en los autores, que los estoy viendo ahí. Y vamos a hablar de libros que nos intentan contar la historia del mundo, ¿vale? Es muy interesante esto. Son todos libros de historia y de análisis histórico. Son libros que recomiendo encarecidamente a todo el mundo, ¿vale? Y son autores consagrados, que no opinan sin tener datos, sin tener las fuentes, sin aclarar de dónde llegan las conclusiones que ellos han sacado. Es decir, estoy hablando de libros rigurosos, pero realmente, a pesar de ser académicos, son muy accesibles y que no os dé miedo su pomposidad o su enormidad, porque muchos de ellos están en varios volúmenes. El último que me he leído de este tipo de libros que nos intentan contar la historia del mundo es el siguiente. Lo tengo aquí a mano. La otra historia del mundo, de Chris Harman, una historia de las clases populares desde la edad de piedra al nuevo milenio. La editorial es Akal y es un tochaco interesante, muy entretenido de leer, muy didáctico en ese aspecto, y realmente me ha gustado mucho, ¿vale? Pues a ver si voy al índice, que está al final. Gran fallo Akal, índice al final no. El libro se divide por partes. Tenemos una primera parte donde explica el surgimiento de las sociedades de clases desde la revolución neolítica, ¿vale? Ahí empieza realmente a contarnos la historia, ¿no? Y tiene pues 7 partes, y termina pues en el nuevo desorden mundial, si no me equivoco, en el año 1998. Creo que termina, o son los últimos datos que nos da el autor en esta maravillosa pues historia del mundo, por decirlo así. Chris Harman, que lo tengo por aquí, creo, es una de las figuras intelectuales más prominentes de las últimas décadas. Es periodista, activista político y editor de las revistas Socialist Worker e International Socialism. Fue miembro destacado del Socialist Workers Party británico, que no es el Partido Socialdemócrata, ¿vale? Y tiene otros libros bastante más interesantes. La verdad es que es un libro realmente maravilloso, entretenido, accesible, repito, accesible para todo el mundo, a pesar de su enormidad. Chris Harman no nos engaña desde el principio.
nos explica que su enfoque para el análisis histórico, esto es muy interesante, es la historia de la lucha de clases. El motor que va a utilizar constantemente para hacer avanzar el cuento, la narrativa histórica que nos va a contar, valga la redundancia, es la lucha de clases, ¿vale? Es el conflicto de clase como motor de la historia. Él coge, ¿no?, esta metodología marxista para entender cómo cambia la historia y cómo avanzamos, progresamos, que se me cae, entre comillas, a lo largo de la historia. Y empieza, desde antes de que existiesen las clases que nosotros conocemos, y nos va explicando poco a poco los diferentes cambios que han ocurrido, sobre todo basándose en un elemento muy muy importante para él, que es el proceso o los procesos productivos, los cambios tecnológicos en la producción, los cambios humanos en la producción, los cambios naturales que tienen que ver con la producción de nuestros bienes, de nuestros productos, de nuestros alimentos, pues son los que hacen que avancemos a lo largo de la historia, que es lo que hace que nosotros progresemos hacia un lugar determinado, ¿vale? Esta sería más o menos el núcleo ideológico, metodológico de Chris Harman. A lo largo de los capítulos, a lo largo de las partes, vemos algo muy interesante. Nos va contando, o por lo menos a mí me ha parecido realmente muchas veces desolador, nos va contando cómo los pobres, las clases populares, por eso no habla de clases obreras, habla de clases populares, porque antes de salir la clase obrera, que aparece con la revolución industrial, existían las clases populares, como el pueblo, el populus, se ve inmerso en traición tras traición. Ellos intentan, y Chris Harman lo explica, intentan revolucionar, cambiar el curso de la historia mediante esa lucha de clases. Intentan los pobres subvertir el orden vigente en muchos aspectos y en muchas partes de la historia, pero se ven traicionados o por los líderes de su propio movimiento, que ven como se radicaliza demasiado el pueblo y ellos solo querían unos cambios moderados, ¿vale? Para conseguir algún tipo de bienestar material, sobre todo, mucho mayor que el que tenían antes, o se ven traicionados por una conjunción de clases que antes se encontraban enemistadas y deciden unirse para luchar contra el pueblo, que debe ser sometido y subyugado de la peor manera posible. Esta traición se observa sobre todo mucho mejor, aunque ya la observamos en etapas tempranas de la historia, según Chris Harman, pero se observa mucho mejor ya adentrándonos en las épocas de la Alta Edad Media o de las revoluciones industriales en diferentes partes del globo, ¿no? Chris Harman entiende que sin una clase no puede haber una revolución, ¿vale? Esto es otro aspecto muy importante, porque antes de que existiesen las clases, Chris Harman nos deja entrever que no consiguieron cambios sustantivos y se vieron sofocadas las diferentes revoluciones, porque no tenían un objetivo de clase, no tenían una ideología de clase que les llevase hacia un derrotero, hacia un camino muy bien construido y ya de antemano allanado ideológicamente, allanado ya en el plano de las ideas, para poder asentarse en el plano de la realidad, ¿no? Esto es un aspecto importante porque llega la época de la revolución industrial, y ahí sí que vemos que Chris Harman nos da una idea de cómo podrían producirse esos cambios. Nos habla de la revolución rusa. Él sigue y a muchos y muchas puede sorprender si no conocéis un poquito de la historia de los socialismos o la historia de las izquierdas. Os recomiendo el libro de la ultraizquierda, que también lo tenéis reseñado en mi canal. Pero si no seguís si no tenéis esas ideas, os sorprenderá realmente como Chris Harman, a pesar de ser un miembro del Partido Socialista Británico, critica de manera muy fuerte, ¿vale?
a Stalin y a la revolución rusa, que llama capitalismo de Estado. Tienes que entender que existe gran parte de la izquierda que considera que lo que hubo con la revolución rusa fue un cambio de un atraso medieval, por decirlo así, de un atraso aristocrático al paso de un capitalismo de Estado y no de un Estado socialista como nosotros lo imaginaríamos, ¿no? Chris Harman se decanta más por el consejismo obrero, que es también una corriente del socialismo que comprende que más que un Estado, en las fábricas y en los diferentes lugares de trabajos que pueda existir en la sociedad, deberían de ser comandados no por una entidad central, sino por consejos, por asambleas, por decirlo de una manera así más simple, de los trabajadores, ¿no? Y que los trabajadores deberían de decir democráticamente qué se produce, cuánto se cobra, etc, 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 etc. Básicamente, ¿vale? De manera simplificada, porque si no me metería en otros derroteros. Pero el consejismo obrero es un libro que me parece que es de Panoek, no sé si le pronunciaron bien el apellido, creo que es Panoek, no sé si me equivoco, creo me equivoco en la pronunciación y seguramente también en el nombre, ya lo dejaré escrito por ahí. Por lo demás es un viaje muy interesante, muy lúcido, con datos, con explicaciones, estés o no de acuerdo con sus derroteros metodológicos. Es realmente maravilloso este libro y te explica la otra historia del mundo, una historia diferente, la historia de los pobres, la historia de los que se revolucionaron pero fueron traicionados, la historia de los partidos comunistas que no dejaron que ocurriesen revoluciones, por ejemplo. Eso os va a sorprender a muchos y a muchas, de cómo los partidos comunistas traicionaron a la clase que se suponía que venían a salvar en pos de un bien mayor, que era el bien de sus líderes solamente. Y vemos todo eso de manera bastante sencilla, ¿vale? Que si os lo recomiendo, sí. Esto es un libro que hará las delicias de cualquiera que le guste la historia. Tiene ciertos fallos que veremos con el siguiente autor que se complementan, por eso os voy a recomendar a todos que leáis todo lo que os voy a hablar en este vídeo. Son muchos libros, pero yo creo que si los lees todos acabas perfeccionando. Otra cosa interesante, Chris Harman critica a los dos autores que vamos a hablar después, ¿vale? Para que veáis que no todo el mundo se va bien con todo, ¿vale? Pero lo hace de manera razonable y entendible si acepta sus argumentos. Lo que no hace Chris Harman es entender el mundo de una manera multidisciplinar, o por lo menos más holística, ¿vale? Chris Harman lo que hace, que lo he dicho al principio, es basarse mucho en los procesos productivos, en comprender que son, junto con la lucha de clases, el motor que hace avanzar a la historia. Pero hay otras cosas, donde está la religión, donde está la cultura, donde están otros procesos económicos, donde están las familias, donde están los grupos de amigos, las relaciones que puedan existir dentro de la urbe, las relaciones que puedan existir dentro de los pueblos y el campesinado, donde están todas esas cosas. Creo que se queda cojo en esa parte porque no profundiza demasiado en solo un aspecto, y eso hace que en ese aspecto sea realmente bueno y realmente es admirable y aumenta nuestro conocimiento y nos hace preguntarnos cosas y aprender sobremanera, pero sí que deja pues la mesa con pata coja, ¿no? Porque faltan muchas cosas que sí que inciden y que nos harían comprender mucho mejor algunos hechos e hitos históricos. Pero como una pequeña introducción o como un libro, un manual histórico, es realmente interesante y os lo recomiendo, ¿vale? La otra historia del mundo, de Chris Harman, una historia que se basa en los procesos productivos y en la lucha de clases como motor de la historia. Tiene sus fallos, como todo libro, pero que es realmente interesante, didáctico y sencillo de leer, ¿vale? No os penséis que porque esté en Akal, que es una editorial así un poquito más sesuda en algunos libros, o porque haya
sido escrito de una forma así más o menos académica o porque sea más riguroso significa que sea más complicado, ni mucho menos. De hecho, su rigurosidad hace que sea una recomendación excelente, ¿vale? Además fue un regalo de un gran amigo que se lo agradezco y aproveché y me lo leí este verano porque es gordo, ¿vale? Tiene 800 páginas o por ahí, ¿vale? Y es bastante grande, como puedes observar. Así que este es el primer libro del cual vamos a hablar. Me he extendido, pero vamos, que los vídeos ahora van a ser lo largos que deban ser, ¿vale? Porque habrá cambios en el canal, ¿vale? Vamos con el siguiente autor que critica a Chris Harman y que tiene cosas que tiene más completita la mesa, ¿vale? Por decirlo de esta manera. ¡Hala! Agur. Venga, vamos con el siguiente autor que es Tachan. Otro marxista, otro socialista. Oh no, Dios mío, eres un rojo. Oh no, madre mía. Pero este es un poquito más clásicote, ¿vale? Es un marxista clásico de la vieja escuela. Y vamos a hablar de Eric Hobsbawm, ¿vale? Un historiador realmente famoso, inglés, académico. Es la hostia este señor, ¿vale? Aquí tengo una trilogía, quizá la que le hizo más famoso, o por lo menos así lo conocí yo, que es una trilogía de la historia del mundo contemporáneo que llega hasta 1914, pero se complementa con otro libro que viene por separado, que es la historia del siglo XX, que llega hasta la caída de la Unión Soviética, que se produjo en 1991, ¿vale? Y que es la continuación de este, ¿vale? No sé, cuando yo los compré se vendían por separado, no sé si podéis encontrar un compendio con las 4. Yo creo que sí que se pueden encontrar, ¿eh? No creo que sea tan complicado ya que van juntitas. Pero no solo eso, antes de hablar, yo de Hobsbawm, no voy a pronunciar el apellido bien, ¿vale? Del Tito Eric, he leído ya bastantes cositas, ¿vale? A ver, bastantes. Tiene mucho escrito, pero hay otros libros que también son interesantes. Por ejemplo, este de Naciones y Nacionalismo, desde 1780, nos propone una especie de acercamiento a lo que viene a ser el significado de una nación y el significado del nacionalismo, ¿vale? Desde las grandes revoluciones, ¿vale? Desde 1780, que ya empezaron a haber cambios en las estructuras, sobre todo europeas. Es un libro interesante, aunque no os recomiendo esta edición porque mirad la letra, ¿vale? Os quedaréis ciegos, ¿vale? No sé, yo creo que podéis encontrar una edición más buena que esta de Bucket, ¿vale? Pero bueno, también otro libro muy interesante, muy ameno y realmente esclarecedor y que hace la delicia de cualquiera que le guste la historia, es este estudio sobre los bandidos también, ¿vale? Que es muy interesante, que viene incluso con fotografías de bandidos y que nos relata, pues... ese grupo de bandoleros, de bandidos, a lo Curro Jiménez, incluso al ¿cómo era? ¿Zapata era? Ya no me acuerdo. Pero este tipo de bandolerismo, los voivodas, todas estas cosas que vivían al margen de la sociedad, incluso hacían de Robin Hood, y que es muy interesante el estudio que hace aquí, desde sus aspectos más revolucionarios hasta sus aspectos más... bandoleristas o violentos, ¿no? O delictivos, por decirlo así, desde el ladrón noble, por ejemplo, hasta los haiduks, hasta los bandidos y la revolución, etc, 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 ¿vale? Nos habla del bandolerismo y es realmente un libro muy interesante de este señor. Y otro libro que también es una piedra angular quizá de muchos estudios y que se utiliza en mucha bibliografía, es El invento o la invención de la tradición, ¿vale? Que está escrito junto a Terence Ranger, ¿vale? Esto es un libro realmente interesante donde nos explican estos dos autores cómo aquellas historias que nosotros consideramos tradicionales, pues igual son un invento, o cómo la tradición se va inventando, se va mitificando, nos vamos creando mitos que creemos que son ciertos y cosas que nosotros pensamos que ocurrieron y que fueron siempre así, realmente se inventaron para un fin espurio o un fin social, o un fin político, un fin legal, etc, 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 ¿no? Y este libro es interesantísimo y recomendadísimo. Pero vamos al meollo, ¿no? Vamos al meollo de la cuestión. La gran historia o la historia del mundo según Eric Hobsbawm, ¿vale? Le voy a quitar la tapita esta, me será mucho más cómodo, ¿vale? Y mucho más fácil.
Y por si no sabéis quién es Eric Hobsbawm, pues está considerado uno de los grandes historiadores del siglo XX. Desgraciadamente murió en el año 2012, ¿vale? Y fue profesor emérito de Historia Social y Económica de Birkbeck College en la Universidad de Londres, ¿vale? Tiene muchísimos libros, y aquí lo tenéis, Cersei, con estas gaficas, ¿vale? Top mundial. Y tiene muchísimos libros, ¿vale? Que los tenéis aquí también, yo os lo dejo. Por lo menos estos son los libros que hay cuando yo compré esto, que no me acuerdo ni en qué año lo compré. A ver, de cuándo es la edición, que tengo curiosidad. Mira, está lleno de polvo, madre mía. Primera edición en un solo volumen, que es esta, 2012, ¿vale? Lo compré por ahí. Esta es la primera edición en un solo volumen. Así que esta es la edición 2012, ¿vale? Bueno, como hemos visto aquí, esto es una trilogía, ¿vale? Y tiene 3 libros. La era de la revolución, desde 1789 hasta 1848, esa fecha os sonará. La era del capital, desde 1848 hasta 1875. La era del imperio, desde 1875 hasta 1914, que es el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y luego tenemos este, que es Historia del siglo XX, que acaba en... acaba en 1991, ¿vale? ¿Qué caracteriza a la forma de contar la historia del mundo de Eric Hobsbawm? ¿Vale? Como vemos, no empieza desde el principio como el señorito Chris Harman. Lo tengo ahí, por eso no me acuerdo los nombres. Memoria de pez, madre mía. No empieza desde el neolítico, sino que empieza ya desde el meollo, desde la historia, o lo que se considera historia contemporánea, ¿vale? Desde el 1789. Ahí empieza, ¿vale? ¿Qué caracteriza a este señor? Este señor es igual de riguroso que el anterior, ¿vale? Incluso más. Por lo tanto, los hechos que aquí se relatan tienen sus fuentes, sus datos, su bibliografía, te la expone, te la explica, te la enseña para que tú sigas con la búsqueda si algo te interesa. Es decir, no se esconde nada, y por eso os los recomiendo, porque creo que son grandes manuales de historia, ¿no? Y que pueden ser muy interesantes, y son realmente accesibles todos ellos, ¿vale? Para que quede bastante claro, no hay ninguno que digas tú, madre mía, no voy a entenderlo, no funciona así, ¿vale? Eric Hobsbawm es también un marxista, un socialista, como lo es Harman, y lo he dicho hace 2 minutos el apellido, perdón, es Harman, pero es mucho más clásico. Lo que critica Harman muchas veces, y aparece ahí, a Hobsbawm, es que en su historia del siglo o del mundo contemporáneo, en esta y en la siguiente, muchas veces lo que hace Hobsbawm es excusar las traiciones que los partidos comunistas del oeste hicieron con las diferentes conatos de revolución o de revuelta que hubo para la clase obrera, ¿vale? Y las excusa un poquito diciendo que en el contexto en el que se daban no podía haber una revolución, que había que pararlas porque si no había una masacre, todo esto, ¿vale? Esto es lo que critica Harman de Eric Hobsbawm, donde dice que justifica esas traiciones. También justifica un poquito algunas cosas que hizo Stalin, diciendo que el contexto tenía que hacerlo, que si no lo hacía Rusia se iba al carajo, etc, ¿vale? Entonces se le critica eso. Por lo demás es rigurosísimo. También una de sus principales metodologías, o uno de sus principales caminos a seguir, es la lucha de clases como motor de la historia, como buen marxista. Pero es realmente riguroso, y lo que más me gusta, y por eso os la recomiendo, es que en esta trilogía, ¿vale?, que en realidad sería una tetralogía junto con no solo se trata de estudiar los medios de producción, no solo se trata de comprender los cambios tecnológicos en los medios de producción, sino también se trata de estudiar la cultura, el arte, la ciencia, ¿vale? Que es lo que hace en cada uno de los apartados, donde se nos expone diferentes características de esa era. Entonces vamos estudiando poco a poco en cada era los hitos históricos y los cambios que fueron provocados. Por ejemplo, tenemos
en una primera parte, ¿vale? Pues revolución industrial, francesa, guerra, paz, revoluciones, nacionalismo. Tenemos, por ejemplo, en una segunda parte tenemos las consecuencias de la primera parte, ¿no? Donde aparece la tierra, hacia un mundo industrial, la carrera abierta al talento, ideología religiosa, aparecen ideologías, ideología secular, aparecen las artes, aparecen las ciencias, hay conclusiones, hay mapas para cada parte, hay bibliografía para cada parte. Es decir, Hobsbawm sí que intenta ampliar el universo histórico e intenta explicar más patas de la mesa que os estoy contando. Intenta, de manera bastante sencilla, pero sí que profundizando, ¿vale? Intenta hacernos comprender mejor la historia del mundo. Ambos, que no lo he dicho antes, nos explican un poquito de historia de África. Harman explica bastante de la historia de Asia, sobre todo de China y del Imperio Chino. También explica un poquito de historia latinoamericana, pero es cierto que uno de los fallos de ambos historiadores es que se centran mucho en historia europea norteamericana, ¿vale? Y todos sus aledaños, todo lo que hicimos los europeos en otros países, pues se explica. Pero sí que, a pesar de que aparecen pinceladas y a veces capítulos enteros en ambos libros sobre otras latitudes, sí que echo en falta eso en ambos volúmenes o ambas historias del mundo, por decirlo así. Por lo tanto, Hobsbawm nos ofrece una panorámica mucho más amplia, que no menos interesante, por eso. Y nos ayuda a entender que sí que en la historia hay algo más que la producción o los procesos productivos, y que la cultura, la ciencia, el arte afecta sobremanera a cómo ha evolucionado la historia y cómo evolucionamos nosotros históricamente como colectivos y como individuos. Así que mi recomendación es clara en este aspecto. Os recomiendo leer antes a Hobsbawm que a Harman. Sí, porque así entenderéis algunas críticas de Harman. Tampoco es que haga falta que sea imprescindible. Si no leéis antes a Hobsbawm no vais a entender el libro de Harman, ni mucho menos, ni mucho menos. Pero sí que conviene leer por lo menos a Hobsbawm antes de leer a Harman, porque así comprenderéis la crítica y comprenderéis cómo, dónde están posicionados ambos, ¿vale? Porque hay diferentes maneras de entender la historia y diferentes maneras de explicarla, diferentes puntos desde donde observarla, y también diferentes prismas a la hora de intentar entrever las consecuencias y las causas de un hecho histórico. Y ahora vamos ya con el último autor. Madre mía, no sé ni cuánto dura este vídeo. Vamos con el último autor, que también es criticado por Harman y es quizá el más académico de todos, pero también tiene una teoría realmente interesante y que cuando la leí me voló la cabeza. Aunque creo que va a ser bastante complicado de encontrar alguno de sus libros, ya no solo porque muchos de ellos ni siquiera están traducidos al español, sino porque incluso algunos de ellos que están traducidos están descatalogados, ¿vale? El siguiente autor es el profesor de la Universidad de California, Michael Mann, ¿vale? Y su gran tetralogía, que es larga, sobre las fuentes del poder social, pero que realmente relata y nos cuenta la historia en base a una teoría que él creó. Entonces utiliza como metodología esa teoría, ¿vale? Que ahora os explicaré más o menos de manera simple para que podamos entender. Pero antes de empezar con el meollo, como siempre, algunos otros libros también interesantes del autor. Tenemos El lado oscuro de la democracia, donde el autor explica diferentes genocidios que han ido ocurriendo, y todos ellos muchas veces por ideales más o menos loables, ¿vale? O ideales que podríamos considerar democráticos, pero que han llevado a la oscuridad más total y a la violencia más execrable, ¿vale? Entonces tenemos este libro que os lo recomiendo, ¿vale? Donde nos habla, a ver si está al principio. Está al principio como debe ser el índice, ¿vale? Nos cuenta el argumento, nos habla de limpiezas étnicas en la antigüedad,
de dos versiones de Nosotros el Pueblo, de democracias genocidas en el Nuevo Mundo, de Armenia, de los nazis, de los aliados de los nazis, de las limpiezas comunistas, de Yugoslavia, de Ruanda, de casos singulares como India e Indonesia, y cómo combatir la limpieza étnica en el mundo de hoy, ¿vale? Que es el mundo de 2004, ¿vale? Que fue la publicación en inglés de este libro. Esto es una edición de 2009, ¿vale? De la Universidad de Valencia, si no me equivoco. Michael Mann aplica su teoría de las fuentes del poder social, que os explicaré luego, para explicarnos, pues, esto del lado oscuro de la democracia. Es un libro interesante. Son, a pesar de ser rigurosos y académicos, son muy sencillos de leer, ¿vale? No son muy sesudos. Quizás sea el menos narrativo de todos los que hemos expuesto aquí, de todos los autores que hemos hablado aquí, tanto de Harman como de Hobsbawm. Quizás sea el menos narrativo, ¿vale? Quizás sea el más escueto, su estilo quizás sea más directo, pero no por ello mucho menos ágil de leer, ¿vale? Y como siempre, pues tiene datos, tablas, bibliografías, de todo, ¿vale? Es rigorismo, ¿vale? A tope. Vamos con uno de ellos, también adyacente, donde también se aplica la teoría de las fuentes del poder social, pero a un caso concreto que a mí es el que más me gusta del autor. Creo que lo he leído 2 o 3 veces ya, ¿vale? Que es Fascistas, ¿vale? También de Michael Mann, también publicados por la Universidad de Valencia. Muchas gracias, Universidad de Valencia. Donde se nos explica el fenómeno del fascismo y aparece un apartado que es una sociología de los movimientos fascistas, que es la hostia, ¿vale? Luego también hay una explicación del auge del autoritarismo, que puede ser traído hasta hoy. Nos habla de Italia, de los nazis, de los simpatizantes, de los fascistas austríacos y los nazis austríacos, de la familia húngara, la familia rumana, la familia española de autoritarismo, y una conclusión de los fascistas que están vivos y aquellos que están muertos. Todo muy bien explicado, riguroso, datos, y os va a volar la cabeza, ¿vale? Esto es recomendado a todos aquellos que os guste el tema. Vais a flipar en colores con este señor. Y vamos al meollo de la cuestión, vamos al asunto. Michael Mann tiene 4 libros. 2 de ellos están en español y 2 de ellos los tengo en inglés. Sorry, not sorry. Que se trata de las fuentes del poder social. Tengo estos 2 en español, que no sé si lo vais a poder encontrar, que es el volumen 1 y el volumen 2, ¿vale? Publicados por Alianza Universidad. Ya no sé si existe esta categoría de la editorial Alianza hoy en día. Y luego tengo el volumen 3, ¿vale? Publicada por Cambridge University Press. Y el volumen 4, ¿vale? Su análisis histórico llega hasta 2011. Quizás es el más actual de todos, ¿vale? Si no me equivoco. También es el autor que creo que es el único que está vivo de los que hemos hablado aquí. Y empezando por el primero, ¿vale? Las fuentes del poder social 1 empiezan una historia del poder desde los comienzos y llega hasta 1760, ¿vale? El segundo volumen es de 1760 hasta 1914. Vemos que hay un patrón entre muchos de estos volúmenes. El tercero pues va desde 1890 hasta 1945, es decir, va para atrás y luego sigue para adelante. Y el último volumen va desde el 45 hasta el 2011, ¿vale? Todos ellos son rigurosos. Estos están en inglés. Es un inglés sencillo, es un inglés académico, es decir, escueto, corto, frases simples, bastante sencillo de entender, a pesar de que es inglés académico. Cuidado, el inglés académico no tiene mucha floritura, ¿vale? Es más fácil de leer que una novela en inglés, ¿vale? Muchas veces hay palabras que quizá no se pueden saber, pero se buscan, pero el resto es bastante sencillo. ¿Cuál es la base metodológica de Michael Mann? Su propia teoría, su propio esquema teórico, sus propios fundamentos, que tienen una base obviamente científica, pero que nos lo explica en las fuentes del poder social 1. Hay un apartado, si no me equivoco, porque los leí hace tiempo, donde sí, nos explica su teoría. Su teoría se basa en que existen
A la postre, 4 fuentes del poder social: la económica, la militar, la política y la religiosa, ¿vale? Y que estas 4 fuentes del poder social son como hilos que se van enredando, creando las redes de poder, que son aquellas redes de poder que están organizadas y que hacen moverse a la sociedad, a las sociedades, ¿vale? Estas redes organizadas de poder van creando pues diferentes hechos históricos, se van rompiendo por un lado, se van acumulando en otro, alguna es mayor que otra, es decir, van fluctuando, no se mantienen estables, ¿no? Sino que se van combinando, a veces hay cierto poder económico que se junta con el poder militar y da golpes de estado. Pongo así ejemplos absurdos para que se pueda entender fácilmente, ¿no? Obviamente lo explica de una manera mucho más amplia, ¿no? En el libro, en el volumen, ¿vale? Pero básicamente esta sería de manera simple, la base metodológica. ¿Y qué hace Michael Mann? Pues con esta base metodológica nos va explicando diferentes hechos históricos. Por poner un ejemplo, pues nos habla de la aparición de la estratificación de los estados y la civilización, ¿vale? Con múltiples actores de poder en Mesopotamia, ¿vale? Uno de los conceptos más interesantes y que más aparecerán aquí es el poder. El poder como fuente, ¿vale? El poder como motor de la historia, más que la clase social, ¿vale? Este es el menos marxista de todos. De hecho, no lo consideraría ni marxista a Michael Mann, ¿vale? Otro capítulo es análisis comparado de la aparición de la estratificación de los estados, los primeros imperios de dominación, fenicios y griegos, Asiria y Persia, el imperio romano, ¿no? Te va explicando la historia en base a su propia metodología, que es bastante interesante. ¿Fallos que tiene? Pues bueno, que su propia metodología a veces hace aguas, ¿vale? Muchas veces no queda muy claro esas redes de poder, muchas veces parece que esas redes de poder están puestas ahí ad hoc, ¿vale? A veces yo recuerdo que me apunté unas cuantas citas que me parecían ad hoc en cuanto a la utilización de su propia metodología, y también que son 4 solo, que solo hay 4 fuentes del poder social grandes o realmente importantes según Michael Mann, pero hay muchos más, ¿no? No aparece una fuente del poder social cultural o artística, que es muy importante, y os daréis cuenta leyendo a Hobsbawm, os daréis cuenta de que faltará en Harman, y os daréis cuenta de que también falta aquí. Pero por lo demás, creo que Michael Mann es muy interesante y es lo más cercano al academicismo que se puede recomendar así de forma mainstream, ¿vale? Que puede recomendarse a todo el mundo. El problema, otro más adherido, es que no sé si esto está aún vigente, es decir, si aún se puede encontrar, y no sé si el volumen 3, ¿vale? Y el 4 están traducidos al castellano, ¿vale? En cualquier caso, para quien sepa inglés, pues no tendrá ningún problema. El inglés que se utiliza aquí, ya te digo, es académico, es decir, es mucho más escueto y menos menos metafórico, menos embelesado que el inglés que se puede utilizar en diferentes novelas, y puede resultar bastante sencillo de leer, pero desgraciadamente no sé si están traducidos, y los primeros 2 volúmenes no sé ni siquiera si están reeditados o editados en otra editorial. Con esto hemos terminado. Yo sé que se ha hecho largo el vídeo, sé que este vídeo donde intento traer los libros que intentan explicar la historia del mundo quizás sea largo, pero a mí esto va a ser un cambio, ¿vale? Voy a hablar mucho más de los libros, ya no solo vamos a reseñarlos, sino que vamos a hablar más en contenido de este libro y lo que tarde, ¿vale? Me da igual la duración del vídeo. Si a vosotros os gusta, ya me lo diréis, ¿vale? Si os gusta este cambio, también cambiaré de escenarios, intentaré no hacer todo el rato de pie o todo el rato sentado, intentaré hacer diferentes cambios. Ya veré, he estado pensando, ¿vale? No solo he estado de vacaciones, desgraciadamente también he pensado, cosa que no quería, pero bueno, es lo que hay. Cuando te gusta algo, pues intentas darle vueltas a la cabecita. Otra cosa que estaba pensando ahora de Michael Mann, también flojea en algunas partes en cuanto a hablar sobre todo de África, ¿vale? Pero sí que habla mucho de China, y sí que habla también un poquito de Latinoamérica, pero
todos estos autores flojean en esas partes, así que habría, y si me podéis recomendar en los comentarios, compendios históricos, por ejemplo, de historia latinoamericana, o de historia africana, o de historia asiática, ya sea en castellano o en inglés, pues me gustaría bastante que me dejaseis en los comentarios si conocéis algunos de ellos, porque me resultaría interesante leer, ¿no? Intentar hacerme yo una imagen con todos estos autores, con diferentes metodologías que tienen, con críticas de uno a otro, intentar hacerme mi propia historia del mundo, ¿vale? Aunque es complicado, pero por algo se empieza, ¿vale? Entonces os recomiendo todos estos libros, sí, sobremanera, también los libros adyacentes que han salido aquí, y con esto termino y os dejo ya, porque os estoy dando la chapa, espero que os haya gustado este nuevo inicio y la vuelta al ejercicio en septiembre como siempre, y nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao.